Gracias por estar en este espacio de Saber Sanar. Yo soy Cristian Ortiz y hoy te vengo a platicar de un tema que es un tanto delicado. Es sobre los lazos tóxicos entre hijos y madres, madres e hijos, y específicamente los lazos de dolor y de violencia, en donde muchas veces las madres son receptoras de diferentes tipos de violencia. Evidentemente también hay relaciones en donde padres y madres violentan a sus hijos e hijas. Sin embargo, hoy quiero focalizarme en un tema que me han pedido ya en múltiples ocasiones a través del correo electrónico y por medio de otros espacios. Hablar de violencia de género no únicamente es hablar de violencia en donde la receptora, la mujer, sí, es violentada por su pareja o por un agresor periférico, es decir, que no está cerca de su familia o no tiene una relación directa con ella. También es hablar de que a veces, como mamá, se puede recibir tratos violentos, vejatorios, humillantes, agresivos, insultantes, pues desde la relación madre-hijo, madre-hija. Y lo que hemos visto, o al menos yo en lo personal he visto a lo largo de algunos años de práctica psicoterapéutica, es que quizá es una de las formas de violencia y una de las vinculaciones más complejas, ambivalentes, doble vinculares, confusas para las víctimas o las receptoras. Es decir, en qué momento aquel ser al cual se le dio la vida y se esperaría una mínima reciprocidad, una mínima de empatía, de gratitud, de respeto, de dignificación de la relación, en qué momento ese ser al cual se cuidó y se crió durante muchos años, se vuelve en la pesadilla para esta mujer. No son pocas las mujeres que están transitando violencia o recibiendo violencia de sus hijos, por parte de sus hijos. Como les decía, en la práctica privada y también en algunos años de la práctica pública o en instituciones públicas, no es poco usual toparnos con que el agresor no es la pareja, sino el hijo. Pero pues tenemos que saltar al primer tema, ¿sí?, que conflictúa la liberación y la sanación de esta pesadilla que se habita. Y lo primero es que tenemos un mito, sí, muy romantizado del amor maternal. Como mamíferos, o por lo menos en la mayoría de los mamíferos, las hembras son las encargadas de propiciar cuidados, sustento y también una cierta enseñanza hacia la vida. En nuestra especie, en esta especie del animal humano, también la mayoría de las veces las mujeres son las encargadas de la crianza de las niñas y de los niños. Y se ha romantizado, idealizado este imaginario del amor incondicional materno. Es decir, que hagan lo que hagan tus hijos e hijas, tienes que amarlos, sí, tienes que apoyarlos y tienes que estar con ellos. Y quiero decirte que, aunque suene bastante simplista, esto no es cierto. No estamos obligadas, no estamos obligados a estar con personas que son peligrosas, tóxicas o destructivas, aunque sean tus hijos. Entonces, uno de los principales problemas para salir de una situación tóxica, una situación violenta, en donde el hijo es el agresor, es que las madres sienten mucha culpa por ya no querer estar cerca de sus hijos o no poder estarlo. Es decir, la culpa de no
amarlos incondicionalmente. Desde este lugar quiero recordarte que el amor, ¿sí?, tiene muchas características en la mayoría de los conceptos de sanidad. Y digo la mayoría porque hay diferentes enfoques. Pero algo que podemos hablar del amor es que el amor incluye el respeto, la confianza, la dignidad, la afinidad, ¿sí?, la comprensión de las diferencias. El amor no debe doler, no debe menguar, no debe irrespetar, no debe provocar desconfianza. Y desde este lugar, pues nos damos cuenta que a veces el amor que estás viviendo ya con tu hijo o hija agresiva o violenta ya está enfermo. Y tú no eres la culpable. Muchas madres creen, ¿sí?, de forma ciega, que son culpables de este trato, de este comportamiento, y se someten a estas violencias porque en una parte, ¿sí?, muy metasistémica, muy cultural, pues de seguro algo hicieron mal en su crianza, entonces están pagando los platos rotos. Y esto no es así, al menos no la mayoría de las veces. El abuso, la violencia, la presencia de adicciones, ¿sí?, la culpa de no poder tener una relación bonita con tu hijo, son temas que se tienen que tocar, son temas que son dolorosos y que muchas veces también son vergonzosos porque ¿qué clase de madre no acepta a sus hijos e hijas? La fantasía despierta de querer, ¿sí?, de querer ser libre, incluso estar lejos de ese hijo o de esa hija, llena de mucha culpa a la mayoría de las mujeres que yo he visto. Me imagino que también, ¿sí?, conoces a alguna persona que ha tenido este tipo de situaciones o tú misma has tenido que transitarlas. El amor también se transforma y no es un per se, no es por un hecho, ¿sí? Y es cierto que las madres aman de forma diferente a sus hijos porque cada hijo tiene su propia personalidad y sus propios encuentros y desencuentros. Y eso no tiene nada de malo. También este concepto culturalmente introyectado de que se deben de amar por igual a todos los hijos hace mucho daño a las mujeres que en su interior detectan amores diferentes hacia sus hijos e hijas. Y entonces tratan de suplir estas diferencias, enmascarándolas y a veces también justificando y tolerando maltratos con tal de que no se vean, vamos a decir, las diferencias. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras escuchamos este lindo mensaje de voz que me dejó una de las queridas oyentes de Saber Sanar. Ella es Laura González de Ciudad de México y vamos a escucharla. Y Saber Sanar fue un gran descubrimiento para mí. De verdad aprecio muchísimo lo que haces. Todos tus programas me han servido muchísimo en muchos sentidos. Y bueno, me gusta mucho escucharlos. Me gusta escucharlos en la mañana mientras me estoy arreglando para ir al trabajo. Cada que sale algún nuevo programa, lo veo enseguida porque sé que me va a ayudar muchísimo a abrir mi perspectiva en el tema del cual se trate, ¿no? Entonces, pues mi agradecimiento para ti, Cristian, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que aportas. Yo trato de recomendar tu programa a todas las personas que conozco y que sé que de alguna forma pueden necesitar escuchar tus palabras, porque de verdad para mí en muchas ocasiones me han sacado de algún estado, pues de a lo mejor de tristeza, de depresión o de que no sabe uno qué hacer, ¿verdad? Y tus palabras llegan justo en el momento que tienen que llegar, entonces no pierdo la oportunidad de recomendar tu programa. Muchísimas gracias por todo y bueno, por ahí te mandé en un correo las sugerencias de temas que
que me gustaría escuchar. Pero bueno, no quise dejar pasar la oportunidad de mandarte este mensaje de voz para decirte que estoy muy agradecida por todo lo que has aportado a mi vida. Muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Bendiciones. Bye bye. Estas diferencias de trato muchas veces también tienen que ver con cómo te hace sentir la relación con esta personita o esta persona ya adulta, que es tu hijo o tu hija. Y es que cuando llegamos a la adultez, un generador de violencia, sea tu hijo, tu esposo, tu hermano, un compañero de trabajo, es eso. Es una persona que genera violencia. Y tratamos de enmascarar y de decir, pues es que así son las cosas, o tiene muy mal genio, o su vida ha sido difícil, o yo no he sido la mejor madre o padre. Pero al final del día, como adultos tenemos que hacernos responsables de las relaciones que tenemos con otros adultos. Y esos adultos, y quiero tocar este punto específicamente, que es el que más he visto, es ¿qué pasa cuando los hijos adultos están violentando a su madre? Me ha tocado ver, desafortunadamente, y confrontar realidades muy sórdidas, en donde la violencia puede ser económica, explotación económica, explotar laboralmente a la madre, robarle, mentirle, humillarla, vejarla o tener tratos profundamente destructivos, e incluso también el feminicidio, la violencia sexual, la violación, el abuso sexual. Y dirás, pero pues ¿de qué mundo enfermo y torcido estamos hablando? Pues de este mundo que tiene muchos mundos. Y esto es parte de la realidad. No todos los casos de violencia son tan explícitos y tan crudos, pero hay muchos casos de violencia sutilizada o sutil y de violencia normalizada, entre comillas, que se habitan de forma muy cercana. Puede ser tu hermana, puede ser tu amiga. En donde he visto donde el vínculo es más complejo o más destructivo a largo plazo, es en esas mamás que tienen que transitar o que creen que tienen que transitar el camino de las adicciones de sus hijos adultos, y que cuando sus hijos adultos adictos, ¿sí?, no pueden desintoxicarse o no quieren desintoxicarse, empiezan una decadencia que lleva, por así decirlo, al infierno a toda la familia, pero principalmente a aquellas o aquellos que son cuidadores primarios. En la mayoría de las familias, y también por cuestiones de género, machismo y repartición de roles, generalmente las cuidadoras son las mujeres, y más aún las madres. Ya sean estas las madres biológicas, las madres de crianza, o las madres de cualquier tipo. Entonces, un hijo con adicciones y aparte con comportamientos tóxico-agresores o violentos, pues aparte de tener secuestrada psicológica y emocionalmente a su madre, muchas veces también la llega a tener secuestrada social, ¿sí?, e incluso físicamente. Son mujeres que parece que hacen su día a día, que van al mercado, que van al trabajo, pero que tienen que estar a ciertas horas y estar a solicitud de lo que el adicto demandante necesita. Puede ser un adicto a sustancias, pero también puede ser un adicto a muchas otras cosas como el juego o incluso el control mismo. Es decir, no podemos cegarnos, y lo enfatizo, estoy dibujando de forma muy general y muy abierta esta realidad de abuso hacia las mujeres por parte de sus hijos y a veces también de sus hijas. Abusos sutiles que tienen que ver con quitarles, por así decirle, a la persona el título de persona. Es decir, tenerlas como cuidadoras, como contenedoras, como
dispensadoras de necesidades, al grado de que incluso se podría llamar de que es un maltrato y también una forma de violentar cuando a la mujer se le impide tener una vida propia se le impide tener una vida propia a partir de que se le impongan una serie de actividades que las hijas y los hijos no quieren hacer. Es un tipo de explotación o de un trabajo no pagado o de un trabajo esclavo. Y la gente dirá, bueno, pero qué exageración, qué raro se escucha esto. El hecho normalizado en nuestra cultura de que las madres, después de ser madres, tengan que seguir ocupándose de sus hijas e hijos adultos, e incluso también a veces de sus nietos y nietas, sin recibir ningún tipo de paga, y a veces sin quererlo de una forma muy consciente, y despojándolas de tener derecho a una vida propia, claro que es un acto violento. Que esté romantizado, que esté maquillado, que esté matizadito y sobre todo que esté ensalzado, porque miren qué buena que es, que miren qué buena que es como abuela o como madre. Entonces, desde hijos que absorben o podemos llegar a absorber el tiempo de nuestras madres, a hijos e hijas que pueden estar en caminos de alta neuroticidad, adicciones, vidas tóxicas, y desquitan su rabia y sus frustraciones con su madre. Personas que no se hacen responsables de su vida adulta, de sus gastos y de sus obligaciones y aún se siguen colgando de su madre. Claro que podemos estar incurriendo, ¿sí?, en una forma u otra de violencia. No únicamente es aquel hijo que llega intoxicado en el cliché, ¿sí?, y golpea a su sacrosanta madre. No es ese cliché, ¿sí?, de la película de terror o de drama, que hago una acotación aquí. No es tanto la ficción, no está tan lejos de la ficción. Eso sucede y sucede mucho. Hace algún tiempo que había preparado una serie de artículos sobre este tema, y cuando busco en internet me encuentro en las palabras claves que decían, por ejemplo, madres abusadas, o madres en situación de violencia, o hijos que agreden a sus madres. Y me sorprendió profundamente observar que, aparte de que existían algunos artículos y documentación, había una cantidad exorbitante, ¿sí?, de links, páginas, de contenido erótico, entre comillas, que realmente es pornográfico, en donde se ensalzaba, en donde se generaba una idea jocosa, que es espantoso usar esta palabra aquí, y erótica, de imaginar, o películas que pretendían, pues, reflejar cómo se violaba un hijo, cómo violaba un hijo o dos a su madre. Entonces, en una lectura muy superficial, podemos decir que incluso también, ¿sí?, esto está muy enraizado dentro de los temas tabú de la sexualidad, y que desafortunadamente para personas que, no voy a decir están enfermos porque a mí no me compete y no puedo hacer el estudio de todas estas personas, pero sí puedo decir personas que disfrutan con las fantasías de violación y sobre todo referidas a la madre, no son pocas. Si hay tanta cantidad de información y de links de esta naturaleza, también tenemos que hablar de la violación, ¿sí?, a mujeres por parte de sus hijos adultos. A lo que la reflexión es acompañada con una nota de la realidad. Y también quiero hacer esta aclaración. Aunque sea un tema tabú, hay muchas mujeres que en su cotidiano son abusadas o vejadas o violadas, agredidas sexualmente por alguno de sus hijos, generalmente por temas también de género y dimensión. Son varones los agresores. Sí, ha habido agresoras mujeres, pero hay muy poca documentación sobre el tema. Entonces,
¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ella como madre violentada por su hijo? Ya sea por temas de depredación, de violencia, de abusos normalizados, de adicciones, de secuestro, de negación de su propia vida, espacio, tiempo, energía, recursos. ¿Qué pasa con estas mujeres? Si para una mujer, en temas muy generales, es difícil salir de situaciones de violencia cuando el agresor es, ¿sí?, su pareja, ¿cómo salir cuando el agresor es el hijo? Lo primero es que, bueno, no lo primero, no podría decir un camino, me encantaría tener un camino estandarizado y poder tener ese conocimiento. Pero lo que he observado y lo que puede ser útil desde esta visión es primero trabajar la ruptura del mito del amor incondicional. Si está siendo violentada, el amor no puede ser nunca, nunca, nunca incondicional. Y si no está siendo violentada, tampoco tiene que serlo. Todo amor sano, adulto, recíproco y maduro tiene que estar condicionado, ¿sí?, por una bilateralidad en donde se intercambie salud y retroalimentaciones que abonen a la vida de la persona, no que la mengüen y la destruyan. Entonces el amor convenenciero, el amor condicional, el amor medido, el amor dosificado es sano. El amor incondicional es una pavada, ¿sí? Es una gran trampa para caer en muchos riesgos. Entonces, si estás tú pasando por una situación en donde tus hijos te agreden y sobre todo tus hijos ya son adultos, sí, que esto es un tema ya mucho más cercano a un manejo también jurídico, no tienes por qué justificarte en el amor de madre. El primer amor debe ser hacia ti misma y desde ese lugar, como te amas, puedes amar. No eres culpable de recibir esta violencia y aunque hayas tenido errores en tu modelo de crianza o en tus formas de dar amor y de acompañar a tus hijos en el crecimiento, no eres la responsable y por lo tanto no eres tampoco culpable como para recibir estos castigos. Suena duro, suena muy frío, pero sí puedes divorciarte de tus hijos, sí puedes liberarte del vínculo tóxico de tus hijos. Y el ser a veces tan buena, tan receptiva, tan muchas veces, acá como decimos en México, bonachona, agachada y todas esas palabras medio extrañas que se usan, es ponerte en riesgo y también permitir que el otro entre en un estado de más putrefacción psicológica. Entonces, ayudándote a ti y liberándote de esta relación e incluso pidiendo medidas cautelares que pueden ser jurídicas como un depósito de personas o es decir, buscar ayuda en espacios en donde te puedan alejar de estos agresores aunque sean tus hijos, te hace una mujer fuerte, digna y que está tratando de sanarse. Y si ellos no lo entienden o la sociedad misma no lo entiende porque tú eres madre y tienes que entender y tienes que amar incondicionalmente, que te valga 3 pepinos. Tienes que primero ver por ti. Entonces, sería empezar a trabajar todo este tema de que no es cierto, es falso el amor incondicional entre madres e hijos. Eso es falso. ¿Habrá mucho conflicto interior para ti al hacer esto? Sí. ¿Habrá llanto? Sí. ¿Habrá culpa? Sí. Pero también habrá posibilidad de estar libre y de sanar todo eso que tiene que ver con el llanto, la culpa y el no entender por qué una persona que nos debería contener a veces o por lo menos no dañarnos, lo está haciendo. Romper esta limitación incluso también nos hace voltearnos y voltear a ver a la naturaleza. Y en la mayoría de las especies mamíferas o madres que amamantan, ¿sí? La hembra se desentiende de las crías en algún tiempo determinado cuando la crianza está completa.
Porque tú como mamá tendrías que estar siempre condicionada a estar sacando de sus problemas a sus hijos, a sus hijas. Cuando ya tenemos 30, 40, 50, algo no está bien aquí. Te juro que ya no somos crías. Y aunque se oye muy tonto, a veces emular la sabiduría que encontramos en la naturaleza nos ayuda también a tener un sentido común en nuestro transitar humano, ¿sí? Porque somos animales humanos y está bien serlo. Entonces, en esta visión más biologista, entender que la crianza tiene un principio y también tiene un final. No tienes por qué estar supliendo necesidades, cual si fueran crías, cuando ya cumpliste con tu ciclo biológico, jurídico, evidentemente, y quizá también moral. Hasta ahí. Entender que esa persona, que aparte pues es tu hijo, pues primero y antes de ser tu hijo, es una persona. Y un trato de persona a persona tiene abiertas muchas posibilidades de transformación. Los vínculos de persona a persona, no de imaginarios a imaginarios, no de roles a roles, sino de persona a persona. Es un vínculo real. No es fantasmagórico, no es fantasioso, no caben muchas idealidades ahí. Entonces, ver a tu hijo o hija como una persona y despojarlo de todos imaginarios de porque es mi hijo, porque es mi hija y la tengo, es algo óptimo. Es una persona y puedes describir quién es esa persona. Y tal vez es fuerte tener que decir, esta persona es así, 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 y es cruel tener que decirlo. Pero si uno no pone nombre y apellido a las cosas siguen difusas y seguimos cayendo. Entonces, aunque tal vez el concepto sea un poco convulso o confuso, empezar a personalizar a esa persona que a veces nada más le ponemos la etiqueta de hijo, hija, madre, padre, hermano, y entonces con cada etiqueta van un montón de deberes ser, que el super yo dicta, que la sociedad dice, y entonces no, así no se puede salir hacia la libertad. La libertad nunca ha sido un estado fácil de alcanzar. La libertad requiere esfuerzo, disciplina, amor en el proceso, una dosis de mucha verdad. Y todo eso, pues arde, duele, pica, cansa, estresa. Pero es un proceso transformacional necesario para poder acceder a una vida más digna y libre de violencia. Porque recordemos, no únicamente los agresores o violentadores pueden ser sujetos extraños que andan en la calle con una navaja, o una pareja mal elegida, o unos padres crueles, también pueden ser tus hijos y tus hijas. Y es algo de lo cual no se quiere hablar, porque una mujer sometida como madre, una madre sometida a sus hijos, aparte de dar un montón de sus recursos vitales y existenciales, es una mujer que está domada por los propios roles que la sociedad impuso como el máximo estandarte de bondad, que es sufrir por los hijos. ¿Cuántos imaginarios religiosos, novelescos, culturales tenemos acerca de la Inmaculada Madre, de la Madre abnegada? Trascender esto y empezar a desmitificar el amor romántico, el amor incondicional de madre, el amor que todo lo puede, es acceder poquito a poquito, a espacios de más libertad. Si estás pasando por algún tipo de situación en la cual crees que estás siendo violentada por una persona, cualesquiera que sea,
acude por favor a algún centro de atención a la violencia. Hay muchos centros de atención a la violencia en la mayoría de los países. Ahí en la mayoría vas a recibir atención tanto psicológica, asistencia social y jurídica. Y si es tu hijo o hija quien está haciendo esto, tampoco lo dudes. Eso no te hace una mala madre, eso no te hace una mala persona. Simplemente estás luchando por tu derecho básico a tener una vida digna. Espero que este bosquejo de un tema a veces tan, vamos a decirlo, macabro, pueda ser de utilidad. Y si crees que puede ser de utilidad para ti u otras personas, por favor compártelo. Te recuerdo que puedes escuchar este y otros episodios en mi podcast, que es Saber Sanar. Me puedes encontrar en iVoox, en YouTube y también a través de mi blog ladiosaluna.blogspot.com. Que tengas una hermosa vida, que tengas paz, que cada día consigas un poquito más de libertad.